Este 11 de abril se conmemoraron 19 años de un hecho que marcó la historia del pueblo venezolano, un antes y un después de la Revolución Bolivariana, el intento del golpe de Estado en contra de el presidente Hugo Chávez Fría. Por eso, hoy, recordando esa fecha, queremos conversar desde Somos VB con el historiador y diputado Juan Romero. Juan, un poco para rememorar esa fecha, pues hablemos de lo que fueron esos hechos y de la importancia que marcó en el país. Es un gusto para mí este contacto con Somos VB. Mira, 19 años se dicen fácil, ¿no? Pero hay que verlos en un contexto. Yo creo que hay tres elementos que señalar. La primera es la transición y las implicaciones que desde el punto de vista de los actores políticos significó la transición de ese modelo de democracia representativa a la implementación de los mecanismos de democracia participativa a partir del proceso que da como resultado la construcción colectiva de la Constitución de 1999. El segundo elemento está asociado con el papel que a partir de esa constitución y a partir de la propia llegada de Chávez van a tener los militares en las dinámicas de esa democracia participativa y la asociación entre las tensiones que genera esa participación con los hechos del 11 y 12 y 13 de abril. Y el último es obviamente relacionado con el contexto del proyecto bolivariano esbozado en 1999 y las implicaciones geopolíticas y geoestratégicas que va a tener en cuanto al papel que Venezuela jugaba en el escenario mundial. Con respecto al primer elemento, ¿no? Debemos señalar que la convocatoria que a partir del triunfo en diciembre de 1998 realiza Chávez para la concurrencia a un proceso de una Asamblea Nacional Constituyente genera unos cambios muy importantes. Nosotros escribimos un libro, se denomina La Constituyente 90 días y 5 diarios, junto con el profesor Temístocles de Cabeza y este servidor, donde analizamos ese debate sobre si se podía, no se podía. Ahí hay que resaltar indudablemente el aporte que hizo el magistrado Humberto Laroche, validando la posibilidad de convocar a través de una consulta, un referéndum para esa convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Eso evitó una guerra civil, sin lugar a dudas, inmediatamente que se da la formulación a través del decreto número 2 de Chávez de febrero de 1999 de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, que se va a concretar con su juramentación en el mes de agosto del año 1999 y su posterior aprobación en diciembre de 1999. Ese proyecto constitucional introduce cambios muy importantes, ¿no? Genera una reconfiguración del Estado, implica una recuperación de las lógicas institucionales de un Estado que bajo la óptica del modelo neoliberal venía siendo desmontado indudablemente, pero más que todo inicia un proceso de reorganización en la distribución de la renta petrolera. Ahí hay unos datos importantes que debemos compartir. Lo señala muy bien la compañera Pascualina Curcio de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, que resulta que la renta petrolera a partir de 1970 hasta 1998, 1999, el sector privado tenía una apropiación de esa renta en un 110%. Eso va a bajar a partir de 1999 con la aprobación de la constituyente y de la constitución de 1999 y luego en el año 2001 de las leyes, de las 49 leyes, entre ellas la ley orgánica de hidrocarburos, va a bajar a menos de un 40%. Ese 65, casi 70% de recuperación de los excedentes petroleros van a permitir una política social que va a tener un gran impacto en el equilibrio de las desigualdades en la sociedad venezolana y va a permitir la recuperación institucional del Estado. Y obviamente va a generar unas políticas de resistencia. Chávez lo que hace con el modelo de 1999 es romper las dinámicas de acuerdo consensuado,
¿no?, del sistema de conciliación de clases que había prevalecido en Venezuela desde 1958. Sistema de conciliación con los sectores más poderosos que se habían venido apropiando entre 1970 y 1998, se apropiaron de más de 480.000 millones de dólares del sector público nacional proveniente de los excedentes petroleros y que nunca fueron utilizados en la inversión social, en políticas de integración ni nada por el estilo. Ese primer elemento hay que entenderlo para entender el 11 de abril. Es decir, cuando Chávez aprueba la Constitución de 1999, en el año 2000 se legitiman los poderes, y entre 2000 y 2001 comienza la formulación de una nueva arquitectónica del Estado Nacional, la ruptura y el enfrentamiento con los sectores más pudientes, tradicionalmente privilegiados de la sociedad venezolana, fue más que evidente. Sobre todo a partir, insisto, del tema petrolero. Hay dos grandes leyes que elevan la contradicción. Tres grandes leyes realmente. Uno, la reforma de la ley del Banco Central, que permitió la disposición de un mayor encaje de los excedentes en dólares, en divisas, por parte del gobierno nacional. La segunda es la ley de tierras, que introduce un debate sobre uno de los grandes problemas históricos no resueltos, que es el problema de la propiedad privada en Venezuela. Y el tercero es la ley orgánica de hidrocarburos. Esos elementos generaron un gran impacto. El segundo elemento que yo señalaba, para comprender los hechos del 11 y 12 de abril, tiene que ver con el papel de los militares. Tradicionalmente, en la historia de América Latina, la participación de los militares generaba una participación de fuerza, lo que llamamos un coup d'État, golpe de Estado. Sin embargo, con Chávez vamos a ver una modificación sustancial de eso, y parte de los acontecimientos del 11, 12 y 13 de abril tiene que ver efectivamente con las resistencias que algunos sectores militares tienen sobre esos nuevos papeles. Sectores militares que además habían sido formados bajo la doctrina de seguridad y defensa de los Estados Unidos y entraban en amplia contradicción con los lineamientos y los supuestos establecidos en la Constitución de 1999 y la propia postura de Chávez. Eso explica los pronunciamientos a favor del presidente de Fede Cámaras en ese momento, Pedro Carmona Estanga, por parte de algún sector militar perfectamente coordinado con los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Es decir, el 11, 12 y 13 de abril, lo que vimos, los efectos de ese golpe de Estado finalmente derrotado por la participación popular, tiene que ver con un reacomodo de los sistemas dentro de lo interno de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana. El nuevo papel que se le asignaba, un papel que iba en contravía incluso con los lineamientos del consenso de Washington, que establecía que los militares se iban a transformar en especie de policías que iban a controlar cualquier intento de manifestación o de resistencia a los procesos de imposición neoliberal. Pero además de eso, debemos entender que el 11, 12 y 13 de abril la reacción de los militares patriotas tiene que ver con ese compromiso de un pueblo vuelto a armas. Bolívar decía en el discurso de Angostura, hablaba del ciudadano soldado y del soldado ciudadano, ¿no? Y todo el proceso que va a llevar a la convocatoria del Congreso de Angostura, que va a generar la primera constitución republicana, estaba asociado con esa amalgama de transformar el cuartel militar en un espacio de civilidad y permitir en esos espacios de civilidad la participación de las Fuerzas Armadas. Bueno, eso fue lo que vimos el 11, 12, sobre todo el 12 y el 13 de abril. Una reacción de una Fuerza Armada con un apoyo popular que permitió la restitución de Chávez y marcó un punto de no retorno en las posiciones que iba a adelantar el proyecto bolivariano. El tercer elemento tiene que ver con cómo los hechos del 11, 12 y 13 de abril están asociados con un nuevo papel geopolítico. Si estamos diciendo que efectivamente una de las leyes fundamentales que detona la conflictividad es la ley orgánica de hidrocarburos, tiene que ver con varios elementos. El primero es que cuando hablamos del negocio petrolero hay que entenderlo que hay tres tensiones esenciales en el negocio petrolero. Una primera tensión entre el Estado como actor propietario de los recursos que están en el subsuelo y la burguesía nacional. Una segunda conflictividad que tiene que ver con las tensiones del Estado con los sectores privados
¿no? Con los sectores privados, con la población, a partir de la distribución de esa renta, y una tercera contradicción, que es la contradicción del Estado como propietario de esos recursos con los elementos que a nivel transnacional representan los trusts ligados a la explotación del petróleo. Por lo tanto, no podemos olvidar tampoco que Venezuela es clave en la hegemonía del dólar. Venezuela es el segundo país después de Arabia Saudita que en 1973 avala las posiciones de Richard Nixon en el sentido de cambiar el patrón oro por el patrón dólar, en donde a partir de ese momento la hegemonía del dólar se ha mantenido hasta el día de hoy. Y eso se basaba en dos cosas: que Arabia Saudita y Venezuela eran los principales proveedores de petróleo y tenían las reservas más grandes de petróleo del mundo, que es lo que permite que el dólar siga siendo la moneda de transacción internacional. Cuando Chávez, a partir del control de las reservas petroleras derivados de la modificación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, genera un cambio en eso, se produce un cambio geopolítico muy importante. Venezuela ya no es una pieza de subordinación del ajedrez político y geopolítico de Estados Unidos, y comienza a elaborar una geopolítica propia que está establecida dentro de la Constitución de 1999. Es un elemento que también tiene que ser visto para comprender los hechos del 11, 12 y 13 de abril.